Los protagonistas de la noticia en Notimundo al Día. En un diálogo directo y frontal. 6:50 de la mañana. A esta hora ya tenemos un contacto telefónico con Ismael Quintana, abogado constitucionalista, para conversar, por supuesto, de lo que ocurrió ayer en la Asamblea Nacional. Abogado Quintana, gracias por acompañarnos. Buenos días, Joana, y buenos días a don Ernesto y a todos quienes nos escuchan a través de FM Mundo. Abogado, queremos consultarle inicialmente si fue legal o ilegal. Hemos escuchado diferentes voces, desde abogados, desde asambleístas. Varios expertos han dicho que esto es legal, que se podía hacer. Estoy refiriéndome a la sanción, a la censura y destitución de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, pero hay voces que dicen que esto fue ilegal, que no se podía hacer. ¿Cuál es su lectura de lo que ocurrió ayer en la Asamblea Nacional? Bueno, yo he sostenido desde el principio que desde el punto de vista jurídico y específicamente desde el punto de vista constitucional, los juicios políticos, más allá de que desde el punto de vista político era deseable la decisión que ayer se tomó en el Parlamento, desde el punto de vista jurídico eran, a mi juicio, improcedentes. Tanto la acusación constitucional presentada por Fabricio Villamar como la acusación constitucional presentada por los asambleístas Cruz y Tello. La de Villamar, básicamente, yo sostuve que no tenía fundamento legal porque no existía causal. Es decir, a ver, vamos, nadie niega que la Asamblea Nacional tenía la competencia para juzgar políticamente a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Eso no está en discusión, lo dice claramente el artículo 131 de la Constitución, y el hecho de que los ex consejeros hayan sido elegidos por voto popular no cambiaba esa situación. Es decir, el hecho de que haya un funcionario electo por voto popular no lo excluye de su sujeción al juicio político, porque además está enunciado en el 131 de la Constitución. Mire, con ese argumento uno podría decir que el propio presidente de la República también es electo por voto popular y también la Constitución establece que está sometido al juicio político, así que el argumento no va por ahí. El problema en este caso era, y que tenía que haber dilucidado ayer la Asamblea, era si es que se presentaba la causal, la única causal que establece el propio artículo 131 de la Constitución, incumplimiento de funciones que le asignan al funcionario enjuiciado la Constitución y la ley. Y claro, uno podría decir que el incumplimiento de funciones no solamente se refiere a dejar de hacer algo a lo que se está obligado, sino también a veces a cuestiones en las que por actos, por acciones positivas, el funcionario se excede en el desempeño del cargo. Es decir, por ahí también se puede alegar incumplimiento de funciones. Ahora, en el caso de Villamar, lo que yo siempre sostuve es que la acusación que se formuló en contra específicamente de Tuárez, del expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, era una acusación que no evidenciaba el cumplimiento de la causal, porque esto de haber dicho que el señor mintió en su hoja de vida, que había inconsistencia en su declaración patrimonial juramentada, que el señor ejercía representación de culto religioso, ese tipo de cuestiones tenían que ver en realidad con un posible incumplimiento de requisitos, de haber incurrido en inhabilidades y de haber incurrido en prohibiciones legales que naturalmente no tienen que ver con el desempeño del cargo y que son cuestiones que tenían que haberse revisado de modo previo a la inscripción de la candidatura. Y en todo caso, ¿cuál era el órgano constitucionalmente establecido para revisar que Tuárez y cualquiera de los candidatos de entonces al Consejo de Participación Ciudadana cumpla requisitos, no incurren en inhabilidades y no incurre prohibiciones? El propio Consejo Nacional Electoral. Entonces, si por ahí estamos achacando la cuestión, el órgano responsable de esa cuestión era el Consejo Nacional Electoral, que fue el que filtró todos estos datos y toda esta información, validó en este caso la candidatura de Tuárez y la inscribió. Entonces, a mí me parece que en este caso Villamar convirtió al juicio político, estirando como goma de mascar la norma constitucional, perdóneme que le diga así, y convirtió el juicio político en un proceso extemporáneo y además que no existe en Ecuador, inexistente en Ecuador, se
de descalificación de una candidatura. Para eso no está el juicio político, le debo decir muy a mi pesar, y en este caso creo que la Asamblea ayer cometió una equivocación desde el punto de vista, yo le digo, estrictamente jurídico, más allá de que políticamente la cuestión puede ser desviada. Uno, eso. Dos, en el caso de la acusación de... Abogado, discúlpeme que lo interrumpa, pero quisiéramos también tocar otros temas como por ejemplo las demandas internacionales que ya ha mencionado el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana que va a llevar a cabo debido a esta decisión del Pleno de la Asamblea. ¿Es procedente? A ver, vamos, lo que pasa es que déjeme un segundo acabar con la cuestión del otro juicio político y le contesto lo que me ha señalado. Y muy brevemente, en el caso del juicio político de Cruz y Tello, también la cuestión incurría en improcedencia. Se les acusaba ahí a los 4 exconsejeros de haber incumplido el dictamen de la Corte Constitucional y que ese incumplimiento supuesto del dictamen por haber creado esta comisión de revisión de la designación de la Corte Constitucional haría que caigan en causal de incumplimiento de funciones. Yo le debo recordar al Parlamento y a la ciudadanía en general que desde el año 2009 la propia Corte Constitucional ha señalado en varios precedentes jurisprudenciales, acciones extraordinarias, incumplimientos de sentencia, precedentes jurisprudenciales obligatorios, ha indicado que solo la Corte Constitucional es el único órgano competente para sancionar, incluyendo con la destitución al funcionario que sea del caso, por el incumplimiento de dictámenes de sentencias constitucionales. Y ha dicho también que toda destitución por parte de cualquier órgano público que obedezca a este señalamiento, es decir, a que el funcionario incurrió en incumplimiento de sentencia constitucional, es improcedente sin que la Corte Constitucional haya señalado que hubo este incumplimiento. La pregunta es, ¿la Corte sancionó el incumplimiento de sentencia constitucional en este caso o decidió que el dictamen interpretativo fue incumplido? No, que yo sepa, no lo ha dicho. No se ha tramitado tampoco una petición de incumplimiento de sentencia en la Corte Constitucional. Entonces, a la luz de estos precedentes que ha fijado la Corte Constitucional, la Asamblea Nacional no podía sancionar mediante juicio político con destitución a los funcionarios del Consejo con este señalamiento con el que ayer fueron censurados y destituidos. Entonces me llama la atención de que la Asamblea Nacional haya buscado hacer cumplir un dictamen interpretativo incumpliendo otros precedentes de la propia Corte Constitucional. Eso es bastante grave. Abogado, por cuestión tiempo, nos gustaría tocar otros temas, como ya le mencionaba, las demandas internacionales, el acudir a otras cortes como la CIDH para tratar estos temas. ¿Es procedente? Efectivamente, a ver, han dicho que van a recurrir al sistema internacional de los derechos humanos, como cualquier persona que en estos casos sale censurada y destituida, bien o mal censurada y destituida. Ese es el argumento que se suele dar. La primera cuestión es que la propia Convención Americana de los Derechos Humanos, en el artículo 46, establece la obligación de que previo a recurrir al sistema interamericano hay que agotar vías en el derecho interno. Es decir, no es que yo me puedo saltar el derecho interno y acudir directamente al sistema interamericano sin agotar las vías previas. Es decir, aquí habrá que presentar demandas primero, qué sé yo, acciones de protección o cualquier vía de impugnación en el sistema contencioso administrativo, y luego de no obtener respuesta favorable o de no obtener respuesta dentro de un plazo razonable, ahí sí acudir al sistema interamericano de los derechos humanos y presentar su denuncia ante la comisión y ver si la comisión lleva el caso a la Corte Interamericana. Pero yo sí debo hacer presente una cuestión. Esto de ir al sistema interamericano no es una cuestión de primero de soplar y hacer botellas, porque le insisto, hay que agotar vía interna, salvo que la vía sea inadecuada o ineficaz, o salvo que aquí los jueces les nieguen todo, que también puede ocurrir. Lo más probable es que les nieguen todo y con eso hay base para ir a las Cortes Interamericanas. Ahora, la cuestión es cuánto tiempo suele demorarse el sistema interamericano, porque esto no es tan rápido. Sea que los casos que ellos ayer citaban, el caso Quintana Coello o el caso Camba Campos versus Ecuador, son casos que se demoraron por lo menos entre 10 y 12 años en ser tramitados. Eso es el evento que lleguen
a Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, no es tan fácil esto de decir que el Estado va a ser condenado, porque yo no puedo asegurarle que el Estado el día de mañana va a ser condenado por este caso. Creo que la Asamblea ayer cometió un error, creo que a pesar de ser competente no había la causal. Ayer escuché que narraban ellos en sus comparecencias algunas violaciones a derechos del debido proceso. Abogado, por cuestión tiempo tenemos que despedirnos. Le queremos agradecer por haber aceptado este contacto telefónico y haber podido profundizar lo que ocurrió el día de ayer en el Pleno de la Asamblea. Le agradecemos nuevamente al abogado Ismael Quintana, abogado constitucionalista, por haber aceptado nuestra llamada.